Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones. Ciudad del Vaticano. 2002. Parte segunda, orientaciones para armonizar la piedad popular y la liturgia. Capítulo sexto, la veneración a los santos y beatos. Algunos principios. 208 con sus raíces en la Sagrada Escritura, CFR. H 7,54 a 60, AP 6,9 a 11, 7,9 a 17, y atestiguado con certeza desde la primera mitad del siglo II, el culto de los santos, en especial de los mártires, es un hecho eclesial antiquísimo. La Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, siempre ha venerado a los santos y cuando, sobre todo en la época en que surgió el protestantismo, se pusieron objeciones contra algunos aspectos tradicionales de este culto, lo ha defendido con ardor, ha ilustrado sus fundamentos teológicos así como su relación con la doctrina de la fe, ha regulado la praxis cultural tanto en las expresiones litúrgicas como en las populares, y ha subrayado el valor ejemplar del testimonio de estos insignes discípulos y discípulas del Señor, para una vida auténticamente cristiana. 209 La Constitución Sacrosanctum Concilium, en el capítulo dedicado al año litúrgico, explica claramente el hecho eclesial y el significado de la veneración de los santos y beatos. La Iglesia introdujo en el círculo anual el recuerdo de los mártires y de los demás santos, que llegados a la perfección por la multiforme gracia de Dios y habiendo ya alcanzado la salvación eterna, cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros. Porque al celebrar el tránsito de los santos de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que sufrieron y fueron glorificados con Cristo, propone a los fieles sus ejemplos, los cuales atraen a todos por Cristo al Padre y por los méritos de los mismos implora los beneficios divinos. 210 Una comprensión adecuada de la doctrina de la Iglesia sobre los santos solo es posible dentro del ámbito más amplio de los artículos de la fe relacionados con dicha doctrina. La Iglesia, una, santa, católica y apostólica, santa por la presencia en ella de Jesucristo, el cual, con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el solo santo, por la actuación incesante del Espíritu de Santidad, porque está dotada de medios de santificación. La Iglesia, pues, aunque comprende en sí a pecadores, está ya en la tierra adornada de una verdadera, si bien imperfecta, santidad, es el pueblo santo de Dios, cuyos miembros, según el testimonio de las Escrituras son llamados santos, CFR. H. 9 y 13, 1 COAR 6,1, 16,1. La comunión de los santos, por la que la Iglesia del cielo, la que tiende a la purificación final en el estado llamado purgatorio y la que peregrina sobre la tierra, están en comunión en la misma caridad de Dios y del prójimo. De hecho, todos los que son de Cristo, al tener su espíritu, forman una sola Iglesia y están unidos en él. La doctrina de la única mediación de Cristo, CFR 1 Tim 2,5, que no excluye otras mediaciones subordinadas, las cuales se realizan y ejercen dentro de la absoluta mediación de Cristo. 211 La doctrina de la Iglesia y su liturgia proponen a los santos y beatos, que contemplan ya claramente a Dios uno y trino como testigos históricos de la vocación universal a la santidad. Ellos, fruto eminente de la redención de Cristo, son prueba y testimonio de que Dios, en todos los tiempos y de todos los pueblos, en las más variadas condiciones socioculturales y en los diversos estados de vida, llama a sus hijos a alcanzar la plenitud de la madurez en Cristo. CFR. F. 4,13, col 1,28. Discípulos insignes del Señor y, por tanto, modelos de vida evangélica, en los procesos de canonización la Iglesia reconoce la heroicidad de sus virtudes y consiguientemente los propone como modelos a imitar. Ciudadanos de la Jerusalén del cielo, que cantan sin cesar la gloria y la misericordia de Dios, en ellos ya se ha cumplido el paso pascual de este mundo al Padre. Intercesores y amigos de los fieles todavía peregrinos en la tierra, porque los santos
Aunque participan de la bienaventuranza de Dios, conocen los afanes de sus hermanos y hermanas y acompañan su camino con la oración y protección. Patronos de iglesias locales, de las cuales con frecuencia fueron fundadores, San Eusebio de Vercelli, o pastores ilustres, San Ambrosio de Milán, de naciones, apóstoles. De su conversión a la fe cristiana, Santo Tomás y San Bartolomé para la India, o expresión de su identidad nacional, San Patricio para Irlanda, de agrupaciones profesionales, San Omobono para los sastres, en circunstancias especiales en el momento del parto, Santa Ana, San Ramón Nonato, de la muerte, San José, y para obtener gracias específicas, Santa Lucía para la conservación de la vista, etc. Todo esto la Iglesia lo confiesa cuando, con agradecimiento a Dios Padre, proclama: nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino. 212. Finalmente, es preciso recordar que el objetivo último de la veneración a los santos es la gloria de Dios y la santificación del hombre, mediante una vida plenamente conforme a la voluntad divina y la imitación de las virtudes de aquellos que fueron discípulos eminentes del Señor. Por esto, en la catequesis y en otros momentos de transmisión de la doctrina se debe enseñar a los fieles que, nuestra relación con los santos hay que entenderla a la luz de la fe, no debe oscurecer el culto latréutico, dado a Dios Padre mediante Cristo en él Espíritu, sino que lo intensifica. El auténtico culto a los santos no consiste tanto en la multiplicidad de los actos exteriores cuanto en la intensidad de un amor práctico, que se traduce en un compromiso de vida cristiana. Los santos ángeles. 213. Con el claro y sobrio lenguaje de la catequesis, la Iglesia enseña que la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Según la Escritura, los ángeles son mensajeros de Dios, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra, Sal 103,20, al servicio de su plan de salvación. Enviados para servir a los que deben heredar la salvación, G 1,14. 214. Los fieles no ignoran los numerosos episodios de la antigua y de la nueva alianza, en los que intervienen los santos ángeles. Saben que los ángeles cierran las puertas del paraíso terrenal, Siefar. GN 3,24, salvan a Agar y a su hijo Ismael, Siefar. GN 21,17, detienen la mano de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, Siefar. GN 22,11. Anuncian nacimientos prodigiosos, Siefar. Jue 13,3-7, guardan los caminos del justo, Siefar. Sal 91,11, alaban sin cesar al Señor, Siefar. Y 6,1-4, y presentan a Dios las oraciones de los santos, Siefar. AP 8,3-4. Recuerdan también la intervención de un ángel a favor del profeta Elías, fugitivo y extenuado, 1 Re 19,4-8, de Azarías y de sus compañeros. Arrojados al horno, Siefar. Dien 3,49-50, de Daniel encerrado en el foso de los leones, Siefar. Dien 6,23, les resulta familiar la historia de Tobías, en la que Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre dispuestos a entrar en la presencia de la majestad del Señor. Tab 12,15, realiza múltiples servicios a favor de Tobí, de su hijo Tobías y de Sara, su mujer. Los fieles saben también que no son pocos los episodios de la vida de Jesús en los que los ángeles tienen una función particular. El ángel Gabriel anuncia a María que concebirá y dará a luz al Hijo del Altísimo, Siefar. LC 1,26-38, y de manera semejante, un ángel revela a José el origen sobrenatural de la maternidad de la Virgen, Siefar. MT 1,18. 25. Los ángeles llevan a los pastores de Belén la alegre noticia del nacimiento del Salvador, Siefar. LC 2,8-14, el ángel del Señor protege la vida del niño Jesús. Amenazado por Herodes, Siefar. MT 2,13-20,
los ángeles asisten a Jesús en el desierto, Siefar. MT 4,11, y lo confortan en la agonía, Siefar. LC 22,43, anuncian a las mujeres que se habían dirigido a la tumba de Cristo que ha resucitado, Siefar. MC 16,1 a 8, e intervienen en la ascensión, para revelar su sentido a los discípulos y para anunciar que Jesús volverá un día del mismo modo que le habéis visto ahora subir al cielo, Hech 1,11. A los fieles no se les oculta la importancia de la advertencia de Jesús, de no despreciar a uno solo de los pequeños que creen en él, porque sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro del Padre, MT 18,10, y de las consoladoras palabras según las cuales hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte, LC 15,10. Finalmente, saben que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria con todos sus ángeles. MT 25,31, para juzgar a los vivos y a los muertos y llevar la historia a su consumación. 215. La Iglesia, que en sus inicios fue protegida y defendida por el ministerio de los ángeles, Siefar. Hech 5,17 a 20, 12,6 a 11, y continuamente experimenta su ayuda misteriosa y poderosa, venera a estos espíritus celestes y pide con confianza su intercesión. Durante el año litúrgico, la Iglesia conmemora la participación de los ángeles en los acontecimientos de la salvación y celebra su memoria en unas fechas determinadas, el 29 de septiembre la de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el 2 de octubre la de los ángeles custodios, les dedica una misa votiva, cuyo prefacio proclama que la gloria de Dios resplandece en los ángeles, en la celebración de los misterios divinos. Se asocia al canto de los ángeles para proclamar la gloria de Dios, 3 veces santo, Siefar. Y 6,3, e invoca su asistencia para que la ofrenda eucarística sea llevada a tu presencia. Hasta el altar del cielo, ante ellos celebra el oficio de alabanza, Siefar. Sal 137,1, al ministerio de los ángeles confía las oraciones de los fieles, Siefar. AP 5,8, 8,3, el dolor de los penitentes, la defensa de los inocentes contra los ataques del maligno, implora a Dios para que mande, al final de la jornada a sus ángeles a custodiar a los que oran en paz, ruega para que los espíritus celestes vengan en ayuda de los agonizantes y, en el rito de las exequias, suplica para que los ángeles acompañen al paraíso el alma del difunto y guarden su sepulcro. 216. A lo largo de los siglos, los fieles han traducido en expresiones de piedad las convicciones de fe respecto al ministerio de los ángeles, los han tomado como patronos de ciudades y protectores de agrupaciones, en su honor han levantado santuarios famosos, como Mont Saint-Michel en Normandía, San Michele della Chiusa en Piamonte y San Michele al Gargano en Puglia, y han establecido días festivos, han compuesto himnos y ejercicios de piedad. En particular, la piedad popular ha desarrollado la devoción al ángel custodio. Ya San Basilio Magno, más 379, enseñaba que todo fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor, para llevarlo a la vida. Esta antigua doctrina se fue consolidando poco a poco desde sus fundamentos bíblicos y patrísticos, y dio origen a diversas expresiones de piedad, hasta encontrar en San Bernardo de Claraval, más 1153, un gran maestro y un apóstol insigne de la devoción a los ángeles custodios. Para él son demostración de que el cielo no descuida nada que pueda ayudarnos, por lo cual pone a nuestro lado estos espíritus celestes para que nos protejan, nos instruyan y nos guíen. La devoción a los ángeles custodios da lugar también a un estilo de vida caracterizado por devoto agradecimiento a Dios, que ha puesto al servicio de los hombres espíritus de tan gran santidad y dignidad. Actitud de compostura y piedad, motivada por la conciencia de estar constantemente en presencia de los santos ángeles. Serena confianza, incluso al afrontar situaciones difíciles, porque el Señor guía y asiste al fiel en el camino de la justicia también mediante el ministerio de los ángeles. Entre las oraciones al ángel custodio está particularmente extendida la oración Anjali Dei, que en muchas familias forma parte de las oraciones de la mañana y de la tarde, y
que en muchos lugares se une también al rezo del Ángelus. 217 La piedad popular a los santos ángeles, legítima y saludable, sin embargo puede dar lugar a desviaciones, como por ejemplo, si, como a veces sucede, se forma en el espíritu de los fieles una idea errónea pensando que el mundo y la vida están sometidos a tensiones demiúrgicas, a la lucha incesante entre espíritus buenos y malos, entre ángeles y demonios, en la cual el hombre resulta arrollado por poderes superiores a él, ante los que no puede hacer nada. Esta concepción, en cuanto elimina la responsabilidad del fiel, no se corresponde con la auténtica visión evangélica de la lucha contra el maligno, que exige del discípulo de Cristo un compromiso moral, una opción por el Evangelio, humildad y oración. Si las situaciones cotidianas de la vida se interpretan de una manera esquemática y simplista, casi infantil, atribuyendo al maligno incluso las pequeñas contradicciones, y, por el contrario, al ángel custodio los éxitos y logros, todo lo cual tiene poco o nada que ver con el progreso del hombre en su camino para alcanzar la madurez en Cristo. También hay que rechazar el uso de dar a los ángeles nombres particulares, excepto Miguel, Gabriel y Rafael, que aparecen en la Escritura. San José. 218 Dios, en su providente sabiduría, para realizar el plan de la salvación, asignó a José de Nazaret, hombre justo, Siefar. Mt 1,19, esposo de la Virgen María, Siefar y Vid.lc. 1,27, una misión particularmente importante, introducir legalmente a Jesús en la estirpe de David, de la cual, según la promesa, 2 Sam 7,5 a 16, 1 Crow 17,11 a 14, debía nacer el Mesías Salvador, y hacer de padre y protector para él. En virtud de esta misión, San José interviene activamente en los misterios de la infancia del Salvador, recibió de Dios la revelación del origen divino de la maternidad de María. Siefar. Mt 1,20 a 21, y fue testigo privilegiado del nacimiento de Cristo en Belén, Siefar. LC. 2,6 a 7, de la adoración de los pastores, Siefar. LC 2,15 a 16, y del homenaje de los magos venidos de Oriente, Siefar. Mt 2,11, cumplió con su deber religioso respecto al niño, al introducirlo mediante la circuncisión en la alianza de Abraham, Siefar. LC 2,21, y al imponerle el nombre de Jesús, Siefar. Mt 1,21, según lo prescrito en la ley, presentó al niño en el templo, lo rescató con la ofrenda de los pobres, Siefar. LC 2,22 a 24, ex 13,2.12. 13, y, lleno de asombro, escuchó el cántico profético de Simeón, Siefar. LC 2,25 a 33. Protegió a la madre y al hijo durante la persecución de Herodes, refugiándose en Egipto. Siefar. Mt 2,13 a 23, se dirigía todos los años a Jerusalén con la madre y el niño, para la fiesta de Pascua, y sufrió, turbado, la pérdida de Jesús, a sus 12 años, en el templo. Siefar. LC 2,43 a 50, vivió en la casa de Nazaret, ejerciendo su autoridad paterna sobre Jesús, que le estaba sometido, Siefar. LC 2,51, instruyéndolo en la ley y en la profesión de carpintero. 219 A lo largo de los siglos, especialmente en los tiempos más recientes, la reflexión eclesial ha puesto de manifiesto las virtudes de San José, entre las que destacan, la fe, que en él se traduce en adhesión plena y valerosa al designio salvífico de Dios. Obediencia solícita y silenciosa ante las manifestaciones de su voluntad, amor y observancia fiel de la ley, piedad sincera, fortaleza en las pruebas, el amor virginal a María, el debido ejercicio de la paternidad, el trabajo escondido. 220 La piedad popular comprende la validez y la universalidad del patrocinio de San José, a cuya atenta custodia Dios quiso confiar los comienzos de nuestra redención y sus tesoros más preciados. Al patrocinio de San José se confían, toda la Iglesia, que él, Beato Pío IX quiso poner bajo la especial protección del Santo Patriarca, los que se
Consagran a Dios eligiendo el celibato por el reino de los cielos, CFR. MT 19,12 estos. En San José tienen, un modelo y un defensor de la integridad virginal, los obreros y los artesanos, de los cuales el humilde carpintero de Nazaret se considera un especial modelo, los moribundos, porque, según una piadosa tradición, San José fue asistido por Jesús y María, en la hora de su tránsito. 221 La liturgia, al celebrar los misterios de la vida del Salvador, sobre todo los de su nacimiento e infancia, recuerda con frecuencia la figura y el papel de San José, en el tiempo de Adviento, en el tiempo de Navidad, especialmente en la fiesta de la Sagrada Familia, en la solemnidad del 19 de marzo, en la memoria del 1 de mayo. El nombre de San José aparece en el Comunicantes del Canon Romano y en las Letanías de los Santos. En la recomendación de los moribundos se sugiere la invocación al Santo Patriarca y, en la misma circunstancia, la comunidad ora para que el alma del difunto, que ha partido ya de este mundo, encuentre su morada en la paz de la Santa Jerusalén, con la Virgen María, Madre de Dios, con San José, con todos los ángeles y los santos. 222 También en la piedad popular la veneración de San José tiene un amplio espacio, en numerosas expresiones de genuino folclore, en la costumbre, establecida al menos desde el siglo XVII, de dedicar los miércoles al culto de San José, costumbre sobre la que se desarrollan algunos ejercicios de piedad como los 7 miércoles en su honor, en las jaculatorias que brotan de los labios de los fieles, en oraciones, como la compuesta por el Papa León XIII, Adte, Vitiosef, que no pocos fieles recitan diariamente, en las letanías de San José, aprobadas por San Pío X, en el ejercicio de piedad de la corona de los 7 dolores y los 7 gozos de San José. 223 El hecho de que la solemnidad de San José, 19 de marzo, caiga en Cuaresma, en la que la Iglesia se dedica totalmente a la preparación bautismal y a la memoria de la Pasión del Señor, provoca ciertas dificultades de armonización entre la liturgia y la piedad popular. Por lo tanto, las prácticas tradicionales del mes de San José se deben poner en sintonía con el tiempo litúrgico. La renovación litúrgica ha conseguido que el significado del período cuaresmal sea más profundo en los fieles. Con las debidas adaptaciones en las expresiones de la piedad popular, se debe favorecer y difundir la devoción a San José, teniendo siempre presente el insigne ejemplo, que va más allá de los diversos estados de vida y se propone a toda la comunidad cristiana, sea cual sea la condición y tareas de cada fiel. San Juan Bautista. 224 En la frontera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento descuella la figura de Juan, hijo de Zacarías y de Isabel, ambos justos ante Dios, LC 1,6, uno de los más grandes personajes de la historia de la salvación. Todavía en el vientre de su madre, Juan reconoció al Salvador, también escondido en el vientre de la Virgen María, CFR. LC 1,39. 45, su nacimiento estuvo marcado por grandes prodigios, CFR. LC 1,57 a 66, creció en él desierto, llevando una vida austera y penitente, CFR. LC 1,80, MT 3,4, profeta del Altísimo, LC 1,76, descendió sobre él la palabra de Dios, CFR. LC 3,2, recorrió toda la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. LC 3,3, como nuevo Elías, humilde y fuerte, preparó al Señor un pueblo bien dispuesto. CFR. LC 1,17, según el plan de Dios, bautizó, en las aguas del Jordán, al mismo Salvador del mundo, CFR. MT 3,13 a 16, a sus discípulos les señaló que Jesús era el Cordero de Dios, y en 1,29, el Hijo de Dios, y en 1,34, el esposo de la nueva comunidad mesiánica, CFR. Y en 3,28 a 30, por su heroico testimonio de la verdad, CFR. Y en 5,33, fue encarcelado por Herodes,
que le hizo decapitar, Siefar. MC 6,14 a 29. Convirtiéndose así en precursor del Señor en la muerte violenta, como lo había sido en su nacimiento prodigioso y en la predicación profética. Jesús hizo un grandioso elogio de él, proclamando que entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan. LC 7,28. 225. Desde la antigüedad, el culto a San Juan ha estado presente en el mundo cristiano, donde pronto adquirió también connotaciones populares. Además de las celebraciones del día de su muerte, 29 de agosto, como sucede normalmente para todos los santos. Solo de San Juan Bautista, como de Cristo y de la Virgen María, se celebra solemnemente su nacimiento, 24 de junio. Por la parte que tuvo en el bautismo de Jesús, se le han dedicado muchos baptisterios y su figura de bautista está junto a muchas fuentes bautismales, a causa de su dura prisión y de su muerte violenta, es patrono de los que padecen en las cárceles, condenados a muerte o a duros castigos, debido a la fe. Con toda probabilidad, la fecha del nacimiento de San Juan, 24 de junio, fue establecida dependiendo de la concepción de Cristo, 25 de marzo, y de su nacimiento, 25 de diciembre según el signo que dio el ángel Gabriel, cuando María concibió al Salvador. La madre del precursor estaba ya en el sexto mes del embarazo, Siefar. LC 1,26.30. En cualquier caso, la solemnidad del 24 de junio está ligada al ciclo solar, en el hemisferio norte. Se celebra cuando el Sol, dirigiéndose hacia el sur del zodiaco, comienza a descender, hecho que resulta un símbolo de la figura de Juan, que, refiriéndose a Cristo, había declarado: él debe crecer y yo en cambio tengo que disminuir, y en 3,30. La misión de Juan, venido para dar testimonio de la luz, Siefar. Y en 1,7, ha dado origen a un sentido cristiano a las hogueras que se encienden la noche del 23 de junio, la Iglesia las bendice, implorando que los fieles, superadas las tinieblas del mundo, alcancen a Dios. Luz indefectible. El culto tributado a santos y beatos. 226. El influjo recíproco entre liturgia y piedad popular resulta particularmente intenso en las manifestaciones de culto tributadas a los santos y a los beatos. Por lo tanto, parece oportuno recordar, de manera sintética, las principales formas de veneración que la Iglesia rinde a los santos en la liturgia. Estas deben iluminar y guiar la piedad popular. La celebración de los santos. 227. La celebración de una fiesta en honor de un santo a los beatos se les aplica. Servatis servandis, lo que se dice de los santos, es sin duda una expresión eminente del culto que les tributa la comunidad eclesial, conlleva, en muchos casos, la celebración de la Eucaristía. La fijación del día de la fiesta es un hecho cultural relevante, a veces complejo, porque concurren factores históricos, litúrgicos y culturales, no siempre fáciles de armonizar. En la Iglesia de Roma, y en otras iglesias locales, las celebraciones de las memorias de los mártires en el aniversario del día de su pasión, esto es, de su máxima asimilación a Cristo y de su nacimiento para el cielo, más tarde también la celebración del conditor Ecclesiae, de los obispos que la habían regido y de otros insignes confesores de la fe, así como el aniversario de la dedicación de la iglesia catedral, dieron lugar a la formación paulatina de calendarios locales, donde se registraban el lugar y la fecha de la muerte de cada uno de los santos o bien de grupos de ellos. De los calendarios particulares surgieron pronto los martirologios generales, como el Martirologio siríaco, siglo V, el Martyrologium Hieronymianum, siglo VI, el de San Beda, siglo VIII, de León, siglo IX, de Usuardo, siglo IX, de Adón, siglo IX. El 14 de enero de 1584, Gregorio XIII promulgó la edición típica del Martyrologium Romanum, destinada al uso litúrgico. Juan Pablo II ha promulgado la primera edición típica del mismo después del Concilio Vaticano II, que, remitiéndose a la tradición romana e incorporando los datos de varios martirologios históricos,
recoge los nombres de muchos santos y beatos, y constituye un testimonio extraordinariamente rico de la multiforme santidad que el Espíritu del Señor suscita en la Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. 228. La historia del calendario romano, que indica el día y el grado de las celebraciones en honor de los santos, está estrechamente vinculada con la historia del martirologio. Actualmente el calendario romano general solamente contiene, conforme a la norma indicada por el Concilio Vaticano II, las memorias de santos de importancia realmente universal, dejando a los calendarios particulares, sean nacionales, regionales, diocesanos, de familias religiosas, la indicación de las memorias de otros santos. Es conveniente recordar la razón de la reducción del número de las celebraciones de los santos y tenerla presente oportunamente en la praxis pastoral. Se han reducido para que las fiestas de los santos no prevalezcan sobre los misterios de la salvación. A lo largo de los siglos, por el aumento de las vigilias, de las fiestas religiosas, de sus celebraciones durante octavas y de las diversas inserciones dentro del año litúrgico, los fieles han puesto en práctica, algunas veces, peculiares ejercicios de piedad de tal modo que sus mentes se han visto apartadas en cierta manera de los principales misterios de la divina redención. 229. Desde la reflexión sobre los hechos que han determinado el origen, desarrollo y las diversas revisiones del calendario romano general, se siguen algunas indicaciones de indudable utilidad pastoral. Es necesario instruir a los fieles sobre la relación entre las fiestas de los santos y la celebración del misterio de Cristo. Las fiestas de los santos, reconducidas a su razón de ser más profunda, iluminan realizaciones concretas del designio salvífico de Dios y proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores. Las fiestas de los miembros, los santos, son en definitiva fiestas de la cabeza, Cristo. Es conveniente que los fieles se acostumbren a discernir el valor y el significado de las fiestas de los santos y santas que han tenido una misión especial en la historia de la salvación y una relación peculiar con el Señor Jesús, como San Juan Bautista, 24 de junio, San José, 19 de marzo, San Pedro y San Pablo, 29 de junio, los restantes apóstoles y evangelistas, Santa María Magdalena, 22 de julio, y Marta de Betania, 29 de julio, San Esteban, 26 de diciembre. Es oportuno exhortar a los fieles a que prefieran las fiestas de los santos que han tenido una misión de gracia respecto a la Iglesia particular, como los patronos o los que han anunciado por primera vez la buena nueva a la antigua comunidad. Es útil, finalmente, que se explique a los fieles el criterio de universalidad de los santos inscritos en el calendario general, así como el sentido del grado de su celebración litúrgica, solemnidad, fiesta y memoria, obligatoria o libre. El día de la fiesta. 230. El día de la fiesta del santo tiene una gran importancia, tanto desde el punto de vista de la liturgia como de la piedad popular. En un breve e idéntico espacio de tiempo, concurren numerosas expresiones cultuales, tanto litúrgicas como populares, no sin riesgo de conflicto, para configurar el día del santo. Los eventuales conflictos se deben resolver a la luz de las normas del misal romano y del calendario romano general, en lo referente al grado de la celebración del santo o del beato, establecido según su relación con la comunidad cristiana, patrono principal del lugar, título de la Iglesia, fundador de una familia religiosa o su patrono principal. También sobre las condiciones que se han de respetar, en el caso de un eventual traslado de la fiesta al domingo, y sobre la celebración de las fiestas de los santos en tiempos determinados del año litúrgico. Estas normas se deben observar no solo como una forma de respeto a la autoridad litúrgica de la sede apostólica, sino sobre todo como expresión de respeto al misterio de Cristo y de coherencia con el espíritu de la liturgia. En particular es necesario evitar que las razones que han determinado el traslado de las fechas de algunas fiestas de santos y beatos, por ejemplo, de la Cuaresma al tiempo ordinario, se relativicen en la praxis pastoral, celebrar en el ámbito litúrgico la fiesta de un santo según la nueva fecha y continuar celebrándola según la fecha anterior en el
Ámbito de la piedad popular, no solo atenta contra la armonía entre liturgia y piedad popular, sino que da lugar a una duplicidad que produce confusión y desorientación. 231 Es necesario que la fiesta del Santo se prepare y se celebre con atención y cuidado. Desde el punto de vista litúrgico y pastoral. Esto conlleva, ante todo, una presentación correcta de la finalidad pastoral del culto a los santos, es decir, la glorificación de Dios, admirable en sus santos, y el compromiso de llevar una vida conforme a la enseñanza y ejemplo de Cristo, de cuyo cuerpo místico los santos son miembros eminentes. Es preciso, también, que se presente correctamente la figura del santo. Según la tendencia de nuestra época, esta presentación no se detendrá tanto en los elementos legendarios, que quizá envuelven la vida del santo, ni en su poder taumatúrgico, cuanto en el valor de su personalidad cristiana, en la grandeza de su santidad, en la eficacia de su testimonio evangélico, en el carisma personal con el que enriqueció la vida de la Iglesia. 232 El Día del Santo tiene un gran valor antropológico, es día de fiesta. Y la fiesta, como es sabido, responde a una necesidad vital del hombre, hunde sus raíces en la aspiración a la trascendencia. A través de las manifestaciones de alegría y de júbilo, la fiesta es una afirmación del valor de la vida y de la creación. En cuanto interrumpe la monotonía de lo cotidiano, de las formas convencionales, del sometimiento a la necesidad de ganancia, la fiesta es expresión de libertad integral, de tensión hacia la felicidad plena, de exaltación de la pura gratuidad. En cuanto testimonio cultural, destaca el genio peculiar de un pueblo, sus valores característicos, las expresiones más auténticas de su folclore. En cuanto momento de socialización, la fiesta es una ocasión de acrecentar las relaciones familiares y de abrirse a nuevas relaciones comunitarias. 233 Sin embargo, no son pocos los elementos que amenazan la autenticidad de la fiesta del santo tanto desde el punto de vista religioso como antropológico. Desde el punto de vista religioso, la fiesta del santo o fiesta patronal de una parroquia, donde se ha vaciado del contenido específicamente cristiano que tenía en su origen, el honor dado a Cristo en uno de sus miembros, se convierte en una manifestación meramente social o folclórica y, en el mejor de los casos, en una ocasión propicia de encuentro y diálogo entre los miembros de una misma comunidad. Desde un punto de vista antropológico hay que notar que no raras veces sucede que individuos o grupos, creyendo que hacen fiesta, en realidad, por los comportamientos que adoptan se alejan de su auténtico significado. La fiesta, ante todo, es la participación del hombre en el dominio de Dios sobre la creación y sobre su activo reposo, no ocio estéril, es manifestación de una alegría sencilla y comunicativa, no sed desmesurada de placer egoísta, es expresión de verdadera libertad, no búsqueda de formas de diversión ambiguas, que dan lugar a nuevas y sutiles formas de esclavitud. Se puede afirmar con seguridad, la transgresión de la norma ética no solo contradice la ley del Señor, sino que daña la base antropológica de la fiesta. En la celebración de la Eucaristía. 234 El día de la fiesta de un santo o de un beato no es la única forma en la que éste se hace presente en la liturgia. La celebración de la Eucaristía constituye el momento singular de comunión con los santos del cielo. En la liturgia de la palabra, las lecturas del Antiguo Testamento nos presentan con frecuencia la figura de los grandes patriarcas, de los profetas y de otras personas insignes por sus virtudes y por el amor a la ley del Señor. Las lecturas del Nuevo Testamento, a menudo, tienen por protagonistas a los apóstoles y a otros santos y santas que gozaron de la familiaridad y amistad del Señor. Además, la vida de algunos santos refleja hasta tal punto determinadas páginas del Evangelio, que su simple proclamación nos recuerda ya su figura. La relación constante entre Sagrada Escritura y hagiografía cristiana ha dado lugar, en el ámbito mismo de la celebración eucarística, a la formación de un conjunto de comunes, en los que se proponen de manera orgánica las páginas bíblicas que iluminan la vida de los santos. Se ha notado respecto a esta estrecha relación,
que la Sagrada Escritura orienta y marca el camino de los santos a la plenitud de la caridad, y estos, a su vez, son exégesis viva de la palabra. En la liturgia eucarística, los santos son mencionados en diversos momentos. En la ofrenda del sacrificio se recuerdan los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Y la misma plegaria eucarística se convierte en el momento y el espacio para expresar nuestra comunión con los santos, para venerar su memoria y para pedir su intercesión. Por lo que, en comunión con toda la Iglesia, veneramos ante todo la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y de todos los santos, por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. En las letanías de los santos. 235 Con el canto de las letanías de los santos, estructura litúrgica ágil, sencilla, popular, atestiguada en Roma desde los inicios del siglo VII, la Iglesia invoca a los santos en algunas grandes celebraciones sacramentales y en otros momentos en los que su plegaria se hace más ferviente, en la vigilia pascual, antes de bendecir la fuente bautismal, en la celebración del bautismo, en la ordenación episcopal, presbiteral y diaconal, en el rito de la consagración de las vírgenes y en la profesión religiosa, en la dedicación de la iglesia y del altar, en las rogativas, en las misas estacionales y en las procesiones penitenciales, cuando quiere alejar al maligno mediante los exorcismos y cuando confía a los moribundos a la misericordia de Dios. Las letanías de los santos, que contienen elementos procedentes de la tradición litúrgica junto con otros de origen popular, son expresión de la confianza de la Iglesia en la intercesión de los santos y de su experiencia de la comunión de vida entre la Iglesia de la Jerusalén celeste y la Iglesia todavía peregrina en la ciudad terrena. Los nombres de los beatos, que están inscritos en los calendarios litúrgicos de las diócesis e institutos religiosos, pueden ser invocados en las letanías de los santos. Obviamente no se pueden introducir en las letanías los nombres de personas cuyo culto no se reconoce. Las reliquias de los santos. 236 El Concilio Vaticano II recuerda que de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. La expresión reliquias de los santos indica ante todo el cuerpo, o partes notables del mismo, de aquellos que, viviendo ya en la patria celestial, fueron en esta tierra, por la santidad heroica de su vida, miembros insignes del cuerpo místico de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo, CFR 1 COAR 3,16, 6,19, 2 COAR 6,16. En segundo lugar, objetos que pertenecieron a los santos, utensilios, vestidos, manuscritos y objetos que han estado en contacto con sus cuerpos o con sus sepulcros, como estampas, telas de lino, y también imágenes veneradas. 237 El misal romano, renovado, confirma la validez del uso de colocar bajo el altar que se va a dedicar, las reliquias de los santos, aunque no sean mártires. Puestas bajo el altar, las reliquias indican que el sacrificio de los miembros tiene su origen y sentido en el sacrificio de la cabeza, y son una expresión simbólica de la comunión en el único sacrificio de Cristo de toda la Iglesia, llamada a dar testimonio, incluso con su sangre, de la propia fidelidad a su esposo y Señor. A esta expresión cultual, eminentemente litúrgica, se unen otras muchas de índole popular. A los fieles les gustan las reliquias. Pero una pastoral correcta sobre la veneración que se les debe, no descuidará asegurar su autenticidad, en el caso que ésta sea dudosa, las reliquias, con la debida prudencia, se deberán retirar de la veneración de los fieles. Impedir el excesivo fraccionamiento de las reliquias, que no se corresponde con él. Respeto debido al cuerpo, las normas litúrgicas advierten que las reliquias deben ser de un tamaño tal que se puedan reconocer como partes del cuerpo humano. Advertir a los fieles para que no caigan en la manía de coleccionar reliquias, esto en el
pasado ha tenido consecuencias lamentables. Vigilar para que se evite todo fraude, forma de comercio y degeneración supersticiosa. Las diversas formas de devoción popular a las reliquias de los santos, como el beso de las reliquias, adorno con luces y flores, bendición impartida con las mismas, sacarlas en procesión, sin excluir la costumbre de llevarlas a los enfermos para confortarles y dar más valor a sus súplicas para obtener la curación, se deben realizar con gran dignidad y por un auténtico impulso de fe. En cualquier caso, se evitará exponer las reliquias de los santos sobre la mesa del altar, esta se reserva al cuerpo y sangre del rey de los mártires. Las imágenes sagradas. 238 Fue especialmente el Concilio Niceno II, siguiendo la doctrina divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, el que defendió con fuerza la veneración de las imágenes sagradas, definimos, con todo rigor e insistencia que, a semejanza de la figura de la cruz preciosa y vivificadora, las venerables y santas imágenes, ya pintadas, ya en mosaico o en cualquier otro material adecuado, deben ser expuestas en las santas iglesias de Dios, sobre los diferentes vasos sagrados, en los ornamentos, en las paredes, en cuadros, en las casas y en las calles. Tanto de la imagen del Señor Dios y Salvador nuestro Jesucristo, como de la Inmaculada Señora nuestra, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles, de todos los santos y justos. Los santos padres encontraron en el misterio de Cristo Verbo encarnado, imagen del Dios invisible, col 1,15, el fundamento del culto que se rinde a las imágenes sagradas. Ha sido la santa encarnación del Hijo de Dios la que ha inaugurado una nueva economía de las imágenes. 239 La veneración de las imágenes, sean pinturas, esculturas, bajorrelieves u otras representaciones, además de ser un hecho litúrgico significativo, constituyen un elemento relevante de la piedad popular. Los fieles rezan ante ellas, tanto en las iglesias como en sus hogares. Las adornan con flores, luces, piedras preciosas, las saludan con formas diversas de religiosa veneración, las llevan en procesión, cuelgan de ellas esvotos como signo de agradecimiento, las ponen en nichos y templetes, en el campo, en las calles. Sin embargo, la veneración de las imágenes, si no se apoya en una concepción teológica adecuada, puede dar lugar a desviaciones. Es necesario, por tanto, que se explique a los fieles la doctrina de la Iglesia, sancionada en los concilios ecuménicos y en el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre el culto a las imágenes sagradas. 240 Según la enseñanza de la Iglesia, las imágenes sagradas son traducción iconográfica del mensaje evangélico, en el que imagen y palabra revelada se iluminan mutuamente. La tradición eclesial exige que las imágenes estén de acuerdo con la letra del mensaje evangélico. Signos santos, que como todos los signos litúrgicos, tienen a Cristo como último referente. Las imágenes de los santos, de hecho, representan a Cristo, que es glorificado en ellos. Memoria de los hermanos santos que continúan participando en la historia de la salvación del mundo y a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración sacramental. Ayuda en la oración. La contemplación de las imágenes sagradas facilita la súplica y mueve a dar gloria a Dios por los prodigios de gracia realizados en sus santos. Estímulo para su imitación, porque cuanto más frecuentemente se detienen los ojos en estas imágenes, tanto más se aviva y crece en quien lo contempla, el recuerdo y el deseo de los que allí están representados. El fiel tiende a imprimir en su corazón lo que contempla con los ojos, una imagen verdadera del hombre nuevo, transformado en Cristo mediante la acción del Espíritu y por la fidelidad a la propia vocación. Una forma de catequesis, puesto que a través de la historia de los misterios de nuestra redención, expresada en las pinturas y de otras maneras, el pueblo es instruido y confirmado en la fe, recibiendo los medios para recordar y meditar asiduamente los artículos de fe. 241 Es necesario, sobre todo, que los fieles adviertan que el culto cristiano de las imágenes es algo que dice relación a otra realidad.
La imagen no se venera por ella misma, sino por lo que representa. Por eso a las imágenes se les debe tributar el honor y la veneración debida, no porque se crea que en ellas hay cierta divinidad o poder que justifique este culto o porque se deba pedir alguna cosa a estas imágenes o poner en ellas la confianza, como hacían antiguamente los paganos, que ponían su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se les tributa se refiere a las personas que representan. 242. A la luz de estas enseñanzas, los fieles evitarán caer en un error que a veces se da. Establecer comparaciones entre imágenes sagradas. El hecho de que algunas imágenes sean objeto de una veneración particular, hasta el punto de convertirse en símbolo de la identidad religiosa y cultural de un pueblo, de una ciudad o de un grupo, se debe explicar a la luz del acontecimiento de gracia que ha dado lugar a dicho culto y a los factores históricos sociales que han concurrido para que se estableciera. Es lógico que el pueblo haga referencia, con frecuencia y con gusto, a dicho acontecimiento, así fortalece su fe, glorifica a Dios, protege su propia identidad cultural, eleva con confianza súplicas incesantes que el Señor, según su palabra, Siefar. MT 7,7, LC 11,9, MC 11,24, está dispuesto a escuchar. Así aumenta el amor, se dilata la esperanza y crece la vida espiritual del pueblo cristiano. 243. Las imágenes sagradas, por su misma naturaleza, pertenecen tanto a la esfera de los signos sagrados como a la del arte. En estas, que con frecuencia son obras de arte llenas de una intensa religiosidad, aparece el reflejo de la belleza que viene de Dios y a Dios conduce. Sin embargo, la función principal de la imagen sagrada no es procurar el deleite estético, sino introducir en el misterio. A veces la dimensión estética se pone en primer lugar y la imagen resulta más un tema, que un elemento transmisor de un mensaje espiritual. En Occidente la producción iconográfica, muy variada en su tipología, no está reglamentada, como en Oriente, por cánones sagrados vigentes durante siglos. Esto no significa que la Iglesia latina haya descuidado la atención a la producción iconográfica. Más de una vez ha prohibido exponer en las iglesias imágenes contrarias a la fe, indecorosas, que podían dar lugar a errores en los fieles, o que son expresiones de un carácter abstracto descarnado y deshumanizador. Algunas imágenes son ejemplo de un humanismo antropocéntrico, más que de auténtica espiritualidad. También se debe reprobar la tendencia a eliminar las imágenes de los lugares sagrados, con grave daño para la piedad de los fieles. A la piedad popular le agradan las imágenes, que llevan las huellas de la propia cultura. Las representaciones realistas, los personajes fácilmente identificables, las representaciones en las que se reconocen momentos de la vida del hombre, el nacimiento, el sufrimiento, las bodas, el trabajo, la muerte. Sin embargo, se ha de evitar que el arte religioso popular caiga en reproducciones decadentes. Hay correlación entre la iconografía y el arte para la liturgia, el arte cristiano, según las épocas culturales. 244. Por su significado cultural, la Iglesia bendice las imágenes de los santos, sobre todo las que están destinadas a la veneración pública, y pide que, iluminados por el ejemplo de los santos, caminemos tras las huellas del Señor, hasta que se forme en nosotros el hombre perfecto según la medida de la plenitud en Cristo. Así también, la Iglesia ha emanado algunas normas sobre la colocación de las imágenes en los edificios y en los espacios sagrados, que se deben observar diligentemente. Sobre el altar no se deben colocar ni estatuas ni imágenes de los santos, ni siquiera las reliquias, expuestas a la veneración de los fieles, se deben poner sobre la mesa del altar. Corresponde al ordinario vigilar que no se expongan a la veneración pública imágenes indignas, que induzcan a error o a prácticas supersticiosas. Las procesiones. 245. En la procesión, expresión cultural de carácter universal y de múltiples valores religiosos y sociales, la relación entre liturgia y piedad popular adquiere un particular relieve. La Iglesia,
inspirándose en los modelos bíblicos, CFR. Ex 14,8 a 31, 2 Am 6,12. 19, 1 COAR 15,25 a 16,3, ha establecido algunas procesiones litúrgicas, que presentan una variada tipología. Algunas evocan acontecimientos salvíficos referidos al mismo Cristo, entre estas, la procesión del 2 de febrero, conmemorativa de la presentación del Señor en el templo. CFR. LC 2,22 a 38, la del Domingo de Ramos, que evoca la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, CFR. MT 21,1 a 10, MC 11,1 a 11, LC 19,28 a 38, YIN 12,12 a 16, la de la vigilia pascual, memoria litúrgica del paso de Cristo de las tinieblas del sepulcro a la gloria de la resurrección, síntesis y superación de todos los éxodos del antiguo israelí. Premisa de los pasos sacramentales que realiza el discípulo de Cristo, sobre todo en el rito bautismal y en la celebración de las exequias. Otras son votivas, como la procesión eucarística en la solemnidad del cuerpo y sangre del Señor, el Santísimo Sacramento pasando por la ciudad de los hombres suscita en los fieles expresiones de amor agradecido, exige de ellos fe, adoración y es fuente de bendición y de gracia, CFR. H 10,38, la procesión de las rogativas, cuya fecha la establece actualmente la Conferencia de Obispos de cada país, que son una súplica pública de la bendición de Dios sobre los campos y sobre el trabajo del hombre, y tienen también un carácter penitencial, la procesión al cementerio el 2 de noviembre. Conmemoración de los fieles difuntos. Otras son necesarias para el desarrollo de algunas acciones litúrgicas, como las procesiones con ocasión de las estaciones cuaresmales, en las que la comunidad cultural se dirige desde el lugar establecido para la colecta a la iglesia de la estatio, la procesión para recibir en la iglesia parroquial el crisma y los santos óleos, bendecidos el jueves santo en la misa crismal, la procesión para la adoración de la cruz en la celebración litúrgica del Viernes Santo, la procesión de las vísperas bautismales en el día de Pascua, durante la cual mientras se cantan los salmos se va a la fuente bautismal, las procesiones que en la celebración de la Eucaristía acompañan algunos momentos, como la entrada del celebrante y los ministros, la proclamación del Evangelio, la presentación de ofrendas, la comunión del cuerpo y sangre del Señor, la procesión para llevar el viático a los enfermos, en aquellos lugares en que todavía está en vigor la costumbre, el cortejo fúnebre, que acompaña el cuerpo del difunto de la casa a la iglesia. Y de esta al cementerio, la procesión con ocasión del traslado de reliquias. 246 La piedad popular, sobre todo a partir de la Edad Media, ha dado amplio espacio a las procesiones votivas, que en la época barroca han alcanzado su apogeo, para honrar a los santos patronos de una ciudad o corporación se llevan procesionalmente las reliquias, o una estatua o efigie, por las calles de la ciudad. En sus formas genuinas, las procesiones son manifestaciones de la fe del pueblo, que tienen con frecuencia connotaciones culturales capaces de despertar el sentimiento religioso de los fieles. Pero desde el punto de vista de la fe cristiana, las procesiones votivas de los santos, como otros ejercicios de piedad, están expuestas a algunos riesgos y peligros, que prevalezcan las devociones sobre los sacramentos, que quedan relegados a un segundo lugar, y de las manifestaciones exteriores sobre las disposiciones interiores, el considerar las procesiones como el momento culminante de la fiesta, que se configure el cristianismo, a los ojos de los fieles que carecen de una instrucción adecuada, como una religión de santos, la degeneración de la misma procesión que de testimonio de fe acaba convirtiéndose en mero espectáculo o en un acto folclórico. 247 Para que la procesión conserve su carácter genuino de manifestación de fe, es necesario que los fieles sean instruidos en su naturaleza, desde un punto de vista teológico, litúrgico y antropológico. Desde el punto de vista teológico se deberá destacar que la procesión es un signo de la condición de la Iglesia, pueblo de Dios en camino que, con Cristo y detrás de Cristo. Consciente de no tener en este mundo una morada permanente, CFR.
Geb 13,14, marcha. Por los caminos de la ciudad terrena hacia la Jerusalén celestial, es también signo del testimonio de fe que la comunidad cristiana debe dar de su Señor, en medio de la sociedad civil, es signo, finalmente, de la tarea misionera de la Iglesia, que desde los comienzos, según el mandato del Señor, CFR. MT 28,19 a 20, está en marcha para anunciar por las calles del mundo el Evangelio de la Salvación. Desde el punto de vista litúrgico se deberán orientar las procesiones, incluso aquellas de carácter más popular, hacia la celebración de la liturgia, presentando el recorrido de iglesia a iglesia como camino de la comunidad que vive en el mundo hacia la comunidad que habita en el cielo, procurando que se desarrollen con presidencia eclesiástica, para evitar manifestaciones irrespetuosas o degeneradas, estableciendo un momento inicial de oración, en el cual no falte la proclamación de la palabra de Dios. Valorando el canto, preferiblemente de salmos y las aportaciones de instrumentos musicales, sugiriendo llevar en las manos, durante el recorrido, cirios o lámparas encendidas, disponiendo las estaciones, que, al alternarse con los momentos de marcha, dan la imagen del camino de la vida, concluyendo la procesión con una oración doxológica a Dios, fuente de toda santidad, y con la bendición impartida por el obispo, presbítero o diácono. Finalmente, desde un punto de vista antropológico se deberá poner de manifiesto el significado de la procesión como camino recorrido juntos, participando en el mismo clima de oración, unidos en el canto, dirigidos a la única meta, los fieles se sienten solidarios unos con otros, determinados a concretar en el camino de la vida los compromisos cristianos madurados en el recorrido procesional.